Bueno, jóvenes, continuando con la revisión de los temas en clase, vamos a repasar algunos puntos o que quisiera explicarles acerca del sistema endocrino. El sistema endocrino básicamente son el conjunto de varias glándulas. ¿Qué es una glándula? Es un órgano encargado de secretar, generar o producir sustancias químicas llamadas hormonas. Y cada una de las hormonas tiene una función específica, en general en un sistema de regulación o de crecimiento o de desarrollo, ¿no?, que veremos más adelante. Básicamente, entonces el sistema endocrino está basado en la secretación de hormonas, ¿no?, que te vamos a revisar exactamente cuáles son algunas de estas glándulas, ¿no?, que vamos a conocer. Tenemos glándulas desde la parte del encéfalo, desde el hipotálamo, en la zona de la tiroides, el páncreas, y los órganos sexuales, tanto los testículos, ¿no?, que secretan hormonas, y en el caso de la glándula del aparato femenino, pues están los ovarios, ¿no?, que también secretan algún tipo de hormonas. Entonces, a grandes rasgos, esa sería la función general del sistema. Este sistema está muy relacionado con el sistema nervioso. Obviamente el sistema nervioso lo vamos a considerar como el sistema receptor de señales tanto externas como internas al organismo. Es la encargada de percibir cambios ambientales, tanto de riesgo como físicos, ¿no?, de cambios de temperatura, y factores de riesgo que puede generar un accidente, y reaccionar a un movimiento, a una caída o algo, en un sentido de protección al cuerpo, ¿no? Y muchas de estas funciones están muy relacionadas, pues, con el sistema endocrino, ¿no?, que ya veremos un ejemplo más adelante. Ok, bueno, el sistema endocrino tiene varias funciones. Vamos a catalogar algunas, como controlar la intensidad de las funciones químicas en la célula, ¿no?, y a esto se le conoce muchas veces como metabolismo, ¿no? El metabolismo son serie de reacciones químicas que ocurren dentro del organismo. En este caso estamos hablando del cuerpo humano. Son reacciones químicas que se producen en todo momento, ¿no? Cuando hablamos en química, de que la química está en todas partes y que hay reacciones químicas en todo momento, pues en nuestro cuerpo se generan, y en una gran cantidad. El simple hecho de lo que nosotros consumimos, es para convertirse y aprovechar cada uno de los nutrientes que nuestro cuerpo necesita, pues tiene que llevar un proceso químico de tanto de desintegración y de absorción de esos nutrientes, ¿no?, irlos separando en carbohidratos, lípidos y proteínas, por ejemplo. Entonces, ese tipo de reacciones están en nuestro organismo, y de cierta forma se le conoce como el metabolismo. Regir el transporte de sustancias a través de la membrana celular, ¿no?, ayuda a la comunicación que existe entre las células. Regula el equilibrio, la cuestión de la homeostasis. Básicamente nos vamos a encaminar en ese sentido de tanto de la homeostasis. También me voy a centrar más en las características sexuales secundarias. ¿Cuáles son las características sexuales primarias? Pues son las con las cuales nacemos, ¿no? ¿Cuáles son lo que nos diferencia entre hombres y mujeres, ¿no? Obviamente, principalmente el aparato reproductor, ¿no?, que eso tenemos desde nacimiento, y eso consideraremos como una característica sexual primaria. Las características sexuales secundarias son aquellas que ya surgen en la etapa en la que ustedes se encuentran, ¿no?, en la primera etapa de la adolescencia o de la pubertad, ¿no?, cuando ya se empiezan a desarrollar ciertas características que nos van diferenciando todavía más, ¿no? No sé, pues ustedes sabrán y saben muy bien los cambios que han tenido, ¿no?, desde el crecimiento de vello púbico, el cambio de voz en los hombres, el crecimiento en la fuerza o en la masa muscular en los hombres. En las mujeres, pues desde el ciclo, ¿no?, del ciclo menstrual, el ensanchamiento de caderas, el crecimiento de senos para
prepararnos, básicamente lo que está preparándonos, y eso se relaciona con lo que estaba en el bloque número 1, a la reproducción. Básicamente lo que están en esta etapa sufriendo de cierta manera es este mismo proceso de la reproducción, los está preparando para ello, ¿no? Y también otros aspectos metabólicos, ¿no? Otras reacciones que surgen desde el crecimiento y pues, secreción, ¿no? La generación de sustancias para que se mantenga la homeostasis o el equilibrio interno del organismo. ¿A qué tenemos con equilibrio interno? ¿No? Pongo el ejemplo prácticamente y más simple, es la temperatura interna del cuerpo humano, que oscila entre los 36 o 37 grados centígrados, ¿no? Que es lo que manejamos. Independientemente de cómo esté el ambiente, ¿no? Si el ambiente está a una temperatura extrema de 45 o 50 grados, entonces están en Tuxtla, están en Tapachula, en zonas de mucho calor, independientemente de que la temperatura externa rebase mucho a esta de 36 a 37, nuestro cuerpo tiene que mantenerse en homeostasis en una temperatura oscilante entre 36 o 37 grados. No más, no puede, nuestros órganos tienen que estar a esa temperatura. Si no, realmente pues dejaría de funcionar y generaría un problema de salud, si eso fuera de esta manera, ¿no? Entonces nuestro cuerpo empieza a tener reacciones químicas metabólicas que permiten que esta temperatura se mantenga en 36 o 37, ¿no? Caso contrario, si la temperatura es muy extrema, de menos 0 grados, ¿no? mucho frío, de la misma manera nuestro cuerpo genera reacciones que permiten que nuestro cuerpo se siga internamente, nuestros órganos, todo lo que está dentro de nuestro organismo se mantenga entre este rango de temperatura de 36 a 37 grados Celsius. En dado caso de que la temperatura sea demasiado extrema y el cuerpo no lo pueda equilibrar, pues obviamente ahí es donde se producen problemas graves de enfermedad o hasta la muerte, ¿no? La hipotermia, ¿no? Entonces ahí es la importancia del mantenimiento de la homeostasis. Y como un ejemplo, lo más práctico que yo les puedo dar por cuestiones de tiempo. Hablando de la anatomía del sistema endocrino, les repito, la anatomía básicamente son las estructuras que forman parte del sistema endocrino, y las estructuras principales pues son las glándulas, ¿no? O gónadas, en algunos llamados en cuestión de ovarios y testículos. Pero las glándulas tenemos desde el hipotálamo, que está aquí en el encéfalo, ojo, que digamos que esa es la principal. Muchos le llaman como la glándula madre, que es la que ordena a muchas de las demás de los demás glándulas que tenemos en el cuerpo, porque con ella está la conexión directa al cerebro. Si nuestro cuerpo siente frío, nuestra piel, nuestro tejido epitelial capta con el sistema, con tejido nervioso, capta la presencia de exceso de frío en el ambiente, lleva directamente esta información al cerebro, y el cerebro lo conecta o la parte que corresponda directamente al hipotálamo, y el hipotálamo mandará a otra glándula. El hipotálamo generará una hormona que servirá de mensajero a otra glándula para producir otra hormona para que genere un metabolismo o desinhiba un metabolismo. Ahorita doy un ejemplo de eso. La hipófisis, la glándula tiroides, los ovarios y los testículos, el páncreas y glándulas suprarrenales son ejemplos de las gónadas más importantes que tenemos. ¿Okay? Repito, el hipotálamo y la hipófisis están básicamente en la parte craneal, para entenderlo de esta manera. La tiroides está más aquí en la parte del cuello, por así llamarlo. Regula mucho la cuestión del crecimiento. La paratiroides, que está también muy cercana a la tiroides. El páncreas, por ejemplo, genera sustancias muy importantes como la insulina y el glucagón. La insulina es súper importante en el mantenimiento de la regulación de azúcar en sangre. El principal problema de una persona con diabetes es que se deja de generar esta insulina,
esta sustancia que básicamente se produce en el páncreas, y estamos hablando de un problema pancreático. Glándulas suprarrenales, ¿okay? Los testículos y los ovarios, que ya eso me detendré más adelante, básicamente en estos para entender ciertos procesos hormonales que ustedes están sufriendo. Y en los testículos principalmente obtenemos la testosterona, que esto genera los caracteres sexuales secundarios, y los estrógenos, básicamente principalmente en mujeres, ¿no? Que es en este caso el género femenino, y que regula muchas cosas que van en vías del ciclo menstrual, características secundarias, etcétera, ¿no? Entonces, en eso me voy a basar básicamente en la explicación posterior. Ok, bueno. Suprarrenales, bueno, están adheridas a los riñones, ¿no? La paratiroides y tiroides a la altura de la garganta, y el hipotálamo y la hipófisis pues están en el área craneal, por así llamarlo, ¿no? Y los ovarios y testículos que les había comentado. Entender las hormonas es muy importante y cuál es la función, porque con eso podemos llegar a entender la función del sistema endocrino. Son sustancias, son productos químicos, ¿no? Encargados como mensajeros, como aquí marca, si leen, son como tipos mensajeros químicos que afectan el metabolismo, que están producidos por una célula, que en este caso por un órgano, perdón, por una célula que forma un órgano, que es en este caso la glándula, pero que está producida para afectar, es como un catalizador, ¿no? Ya sea que aumente o disminuye el metabolismo o la reacción química necesaria para que el cuerpo se mantenga en homeostasis o genere ciertas características como las características secundarias que ustedes están sufriendo en ese aspecto. Y también estas hormonas tienen que ver muchísimo con los cambios de humor, el cambio de carácter y todos estos sentimientos y todos estos cambios, tanto físicos como mentales, que ustedes están sufriendo, a lo mismo que el líbido sexual, ¿no? Que es el líbido sexual, que es el deseo sexual hacia otra persona, ¿no? Ahora, independientemente del género, ¿no? Pero sí eso tiene que ver mucho cuestión con este desarrollo de las hormonas que ustedes están sufriendo, aumenta el líbido o el deseo sexual, ¿no? Con vías a la reproducción, ¿no? En términos biológicos tendría que ser en vías al proceso de reproducción. Características de los que podemos básicamente resaltar de las hormonas, que se producen en pequeñas cantidades, se liberan en espacio extracelular, viajan a través de la sangre, afectan los tejidos que pueden encontrarse lejos del punto de origen de la hormona, ¿no? Pues, el sistema circulatorio funciona como un sistema carretero, ¿no? Donde se libera la hormona generada, por ejemplo, por la hipófisis, y por medio de la sangre esta va a llegar al órgano que necesitemos que se active o que se desactive, ¿no? Dependiendo cuál sea la función. Efectos, repito, ¿cuáles son los efectos de las hormonas? Pues estimulantes, inhibidores, antagonista, obviamente, ¿no? Ya en determinado momento, con mayor tiempo, podemos hablar de la función de la insulina y del glucagón que se genera en el páncreas, sigernista, y trópica. No voy a meter por cuestión de tiempo en explicar mucho esta situación. Lo que quiero que entendamos es que las hormonas generan reacciones químicas, producen reacciones químicas necesarias para la homeostasis o para el crecimiento y desarrollo de un organismo, que en este caso estamos hablando del cuerpo humano. Esteroideas, su clasificación puede ser esteroideas de las hormonas, son aquellas que básicamente son de origen de lípidos, que recordemos que los lípidos en su clase de química pues son las grasas, ¿no? que se producen y que están dentro de nuestro organismo. Y las no esteroideas son derivadas principalmente de origen proteico, como los aminoácidos, ¿no? Que tienen funciones relevantes y diferentes de acuerdo a su clasificación y a su estructura, ¿no? Básicamente.
Eh, Voy a dar este ejemplo, ya para terminar un poquito el tema, eh, acerca de cómo funciona el sistema endocrino y esta cuestión de las hormonas. Cuando hace mucho frío, repito, nuestro sistema nervioso y nuestro sistema nervioso en base al tejido nervioso, pues captan este cambio de temperatura por medio de la piel. Ahí se van relacionando, ¿no? Se relacionan ambas sistemas. Todo esto ya veremos más adelante que conforma, por ejemplo, la piel, el sistema nervioso periférico. Esta información lo captan las neuronas y lo llevan a la médula, que ya forma parte del sistema nervioso central. Y esta información, que se da a la velocidad de la luz, ¿no? Que se da muy rápido, este tipo de reacciones, lo lleva directamente al encéfalo, y el encéfalo directamente manda la información al hipotálamo. O sea, hace frío. La piel capta el frío, el sistema nervioso periférico lo capta, lo lleva al sistema nervioso central, el encéfalo, que ya veremos más adelante las estructuras del encéfalo, lo capta y manda esta información al hipotálamo, ¿no? El hipotálamo detecta este cambio de temperatura gracias al sistema nervioso, por medio de este cambio de la sangre, ¿no? Y la temperatura de la sangre, ¿no? Y envían un factor liberador. El hipotálamo, también por este medio, por medio de la sangre, lo capta, y la hipotálamo libera una hormona activadora, por así llamarlo, a la hipófisis. La hipófisis libera la hormona tiroxina, que acelera el metabolismo y hace que la temperatura aumente, acelerando en nuestro organismo reacciones exotérmicas. ¿Okay? Una reacción exotérmica, recuerden que es una reacción que se produce y que produce calor, ¿no? Básicamente lo que quiero decir es que produce calor, ¿no? Una reacción endotérmica necesita calor o energía. Ahorita estamos hablando de calor, que el calor es una energía. En endotérmica necesita calor y exotérmica libera calor, ¿no? Eso ayuda a mantener la regulación interna. ¿Okay? Una vez normalizada la temperatura interna, el hipotálamo deja de enviar ese factor liberador, esa hormona, deja de producirla. Obviamente, si el hipotálamo, que repito, es el madre o la glándula madre o el jefe, deja de enviar este factor liberador o activador a la hipófisis, obviamente la hipófisis entiende el mensaje, es como un sistema de mensajes, ¿no? La hipófisis entiende el mensaje y deja de producir la tiroxina, para que ya todos los órganos, todas las partes del cuerpo dejen de producir ese tipo de reacciones y dejen de producir calor, porque repito, no debe de rebasar de 36 a 37 grados. Entonces, cuando deja este factor liberador, deja de producirse la tiroxina y todo nuestro cuerpo regresa a un estado basal. El estado basal se entiende como un estado de reposo, ¿no? Está latente, un estado latente donde está en espera de alguna reacción, de algún mensaje para que se vuelva a estimular. Pero vamos a entender el estado basal como un estado de reposo. De esta manera, el sistema regula por medio de una retroalimentación negativa, ¿no? El hecho de activar y desactivar, ¿no? Ahora, ¿sabes qué? Ya no necesito la reacción. Cuando nosotros sentimos mucho frío, si se dan cuenta, pues hasta a veces temblamos de frío. ¿Okay? ¿Qué pasa en esto? Estamos hablando de una temperatura muy grande que está en el ambiente. La hipófisis manda sigue mandando esta hormona de la tiroxina y lo lleva hasta los músculos. Y los músculos, lo que hace cuando temblamos es friccionarse entre sí. Y si están viendo física o ya vieron física, la fricción genera calor. Entonces, al friccionarse nuestros músculos, pues lo que se está generando es calor para mantener la homeostasis de la temperatura, que es el ejemplo que les estoy comentando ahora. ¿Okay? Bueno, términos generales es básicamente la función. Mucho ya está trabajado en la tarea que me han entregado, los conceptos más claros y más definidos. Estas, ya saben, por cuestiones de tiempo, pues
tengo que irme lo más generalizado posible. ¿Okay? Bueno, jóvenes, cuídense mucho y pues nos vemos en la siguiente.